andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde como cada semana hablamos de lo que pasó en Colombia. Soy Camila Carvajal, es un gusto estar con ustedes en esta conversación que también está en redes sociales usando numeral El Andén. Esta que ha sido una semana corta en Colombia con participación de la Selección Colombia en eliminatoria sigue siendo la gran conversación. Finalmente, ¿qué va a pasar con el profesor Néstor Lorenzo? Si hay que sacarlo, si hay que dejarlo. Para todos los amantes del fútbol, el empate de la Selección Colombia en casa, con casa llena en Barranquilla contra Paraguay, se ha convertido en esa razón por la que hay que analizar lo que pasa en el equipo, las eliminatorias que fueron la razón por la que esta semana vimos a Barranquilla, pero también fue esta la semana muy intensa en la política colombiana por cuenta ya de la definición del presidente de la República, Gustavo Petro. Finalmente, la consulta popular solo va a ser sobre la reforma laboral que se hundió en el Congreso, no tanto de la reforma a la salud como había planteado en un principio el presidente Petro. La salud, que es la gran noticia, producto de una crisis cada vez mayor en el sistema de salud. De nuevo, está terminando una semana con larguísimas filas en los dispensarios médicos como Cruz Verde, como Audifarma, que fue el último, el del viernes de hace justo una semana, cuando la Superintendencia Nacional de Salud allanó una de sus bodegas en la capital del país. Y ese ha sido el insumo de la noticia de salud de toda la semana, con varios hechos. Lo primero, el Ministerio de Salud, el de Guillermo Alfonso Jaramillo, finalmente radicó ante la Fiscalía una denuncia contra las directivas y dueñas de Audifarma porque se mantiene el gobierno en la teoría de que hay acaparamiento de medicinas. Pero también fue esta la semana donde la ADRES, el gran banco de la salud, hizo un segundo giro de recursos para pagarle a los presupuestos máximos del año 2022. Se pagaron ahora otros 200.000 millones de pesos, es decir, ya se han girado 400.000 millones de pesos, la mitad de la plata que por presupuestos máximos anteriores ordenó pagar la Corte Constitucional. Pero no cede el presidente de la República, dice que el gran problema del sistema de salud es que las EPS se quedan con la plata, que llegó el momento de hacer la reforma vía decreto, que no va a esperar más y que no va a depender más del Congreso con el que el presidente Petro sigue de pelea. En la mitad, los pacientes, esos que están buscando un medicamento para el cáncer, para la diabetes, para la hipertensión, para una enfermedad mental. Esos colombianos que siguen en la calle haciendo filas, buscando las medicinas y suplicando que alguien termine con el viacrucis de un sistema que está en crisis, que está en la mitad de una guerra política y que, como ya lo ha dicho también el gobierno, no parece tener una solución o una salida fácil. Es más, esta crisis empezó con el gobierno Petro, es una crisis anterior al gobierno. ¿Será que hay una salida con las decisiones que está tomando la Superintendencia Nacional de Salud cuando hoy el gobierno maneja la salud de 7 EPS que están intervenidas, de más de 30 millones de colombianos? Ese será el tema de esta noche. Vamos a hablar de la salud de los colombianos, pero también vamos a hablar del presidente Petro y su Consejo de Ministros, el de esta semana, transmitido por televisión pública un día, televisión privada al otro día, en las famosas alocuciones. ¿Qué está pasando con la salud? ¿Quién debe responder? ¿Cuál es la salida para su papá, su mamá, su hermana, su familiar, su vecino que está buscando un medicamento? De eso hablaremos esta noche. Es un gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa y en segundos les presento a nuestros panelistas. Una pausa. Esto es El Andén. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar.
Gracias por continuar con nosotros y arrancamos con los panelistas de esta noche. Usted, de más que es un colombiano que en estos días ha visto las filas, ha acompañado a un ser querido, está buscando un medicamento o sabe de alguien que necesita una medicina para alguna patología en específico y que va a la farmacia, esa de su EPS, y le dicen que no hay, que queda pendiente, que está escaso el medicamento. Sin embargo, usted va a la farmacia de su barrio, de su ciudad, y allí sí venden el medicamento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el presidente de la República habla de un acaparamiento de medicinas? ¿Eso es cierto? ¿Será que las medicinas están guardadas en bodegas mientras los colombianos se están agravando en su cuadro de salud? ¿Qué pasa con el gobierno del presidente Petro? ¿Esta es una crisis que empezó ya ahora en el 2025 o es una crisis que lleva hasta 15 años, como lo ha planteado el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo? De eso vamos a hablar esta noche en el Andén. Por eso arranco saludando a nuestros panelistas, a Carlos Acero, que es asesor legislativo, cara conocida del Andén. Carlos, bienvenido, buenas noches. Hola Camila, buenas noches a ti y a toda la audiencia, a mis compañeros también de esta noche, pues muy interesado y preocupado por lo que está pasando con el sistema de salud, porque a la final quienes se están perdiendo son los pacientes, independientemente de su color, origen, gusto político, lo que sea, realmente la están pasando muy mal. Y ese es el problema, que este es un tema que toca la salud y al final la vida de los colombianos. También Andrés Vela, que es abogado, que es concejal del municipio de Chía, otra cara conocida en el Andén. Andrés, bienvenido, buenas noches. Camila, muy buenas noches para ti, para los compañeros, para la audiencia. Por supuesto comparto lo que está manifestando Carlos en el sentido de que hay una incertidumbre que se sigue agravando con el paso de los días, y ahora que con esa denuncia que radica el presidente, al parecer por acaparamiento, suena muy interesante saber cuáles son esos elementos y esas pruebas con las que cuenta para entrar a dilucidar esto que él está mencionando desde el gobierno nacional. Sí, señor, y a este panel se suma Josías Fiescoel, que es activista político. Josías, bienvenido. Camila, muy buenas noches, qué gusto estar nuevamente en el programa. Y bueno, hoy los colombianos estamos padeciendo lo que durante mucho tiempo se advirtió. Petro está matando a los pacientes. Hoy las vidas de los colombianos se está acabando, se está yendo por negligencia de este gobierno que se resiste a comprar los medicamentos, pero sí invierte 600.000 millones de pesos a una consulta para promover el odio. Es más que la Colombia inhumana que hoy estamos padeciendo. Carlos, arranquemos con la crisis de medicamentos, que es quizá el factor con el que la gente se dio cuenta que esto de que hay un problema en la salud es en serio, porque los problemas están llegando a todos los colombianos que buscan una medicina. ¿De quién es la culpa de un sistema de salud en semejante crisis? Bueno, yo creo que este es un tema bastante complejo que uno no solamente puede identificar a un único responsable y punto, pero sí es cierto que el punto en el que estamos hoy de no disponibilidad de unos medicamentos a muchas personas en el país tiene que ver altamente con que el gobierno no ha pagado los presupuestos máximos de salud, que son recursos con los que se pagan principalmente los medicamentos y con los que las EPS le hacen los giros a los gestores farmacéuticos. En esto debo explicar algo que es bien importante. El gobierno nacional hoy tiene intervenidas varias EPS. Intervenidas significa que las maneja, las administra. Ya no son los privados los que las administran, sino que pusieron una junta directiva nueva. Y en esa administración tiene el control de varias EPS en las que esas EPS no le han pagado a los gestores farmacéuticos una plata bien importante. Les doy unos datos que son bien claros. Por ejemplo, Famisanar tiene 2.7 millones de usuarios, acumuló 57.000 millones en 2023 y está intervenida. Y en 2024 cerró con una deuda a los gestores financieros de 67.000 millones de pesos. Sucede algo semejante con Asmed Salud, intervenida, 1.5 millones de usuarios, debe 121.000 millones de pesos a los gestores farmacéuticos. El año pasado solamente sumó a esa deuda 26.000 millones de pesos. SOS-EPS, 700.000 usuarios, adeuda 70.000 millones de pesos a las gestoras farmacéuticas. Y no tenemos información de Nueva EPS, que es la EPS más grande, que acumula 11.6 millones de usuarios, que no sabemos cuánto le debe a los gestores farmacéuticos porque no nos han querido dar la información. ¿A qué voy con todo esto?
Seguramente el sistema de salud no era perfecto. Yo no comparto la idea de quienes dicen que era el mejor sistema de salud de América Latina. Había que hacer muchas modificaciones, muchas EPS se habían cerrado antes del gobierno Petro, tal vez en masa se habían cerrado unas muy grandes. Hay que hacer muchas modificaciones, pero eso no significa que el gobierno pueda lavarse las manos y no pagar a las EPS y a las gestoras farmacéuticas los recursos que acabo de mencionar, y eso es lo que les hace imposible llegar con los medicamentos y ponerlos a disposición. Claro, puede que exista una que otra gestora farmacéutica que se demora, que está haciendo las cosas mal o regular. Eso tocará investigarlo con todo el detalle, y ahorita podemos hablar un poquito como de las investigaciones que realmente me parecen mediocres, pero el punto central en este momento es que no hay un desabastecimiento, sino hay un desfinanciamiento de los medicamentos. Y claro, las gestoras farmacéuticas pueden de alguna manera dar los medicamentos y esperar y que les paguen tarde. A muchos proveedores en Colombia, en cualquier sector de la economía, les pagan a 60, 120, 300 días con posterioridad. Eso es más o menos normal. No debería ser así, pero es más o menos normal. El punto es que cuando se concentra tanta deuda, llega un momento en el que no pueden subsidiar, por decirlo de alguna manera, al mercado, y se les generan dificultades. Claro. Y tampoco es claro medicamentos que hoy se dice que no están dándose en los dispensarios farmacéuticos sean los mismos que supuestamente tienen en bodegas estas gestoras farmacéuticas. Entonces, insisto, no es desabastecimiento, sino es desfinanciamiento, y en eso tiene una culpa muy importante. Josías, ¿usted coincide con ese diagnóstico que hace Carlos? ¿Este es un problema de desfinanciamiento o de acaparamiento? Claramente lo que muestra la realidad es que hay una desfinanciación, y esto obedece a las prioridades de este gobierno. Fíjese que hoy ya estamos hablando de más número de medicamentos, pero ya veíamos con claridad la intención de este gobierno desde Gustavo Petro o Francia Márquez. Lo vimos cuando Petro mismo decía que la escasez de insulina, donde dependen más de 1.300.000 colombianos, ¿no? La insulina es para bajar de peso. Resulta que muchas personas estuvieron en serios problemas, y ahora decía también Francia Márquez hace un tiempo que teníamos que replicar el modelo de Cuba. Hacia allá nos llevan. Entonces, si le recortan el financiamiento al sector salud, donde ya lo han venido insultando, es que el sector salud no es su prioridad, y la meta, la apuesta queda clara: matar a los colombianos, y eso no lo podemos permitir. Pero si a eso le seguimos sumando las enfermedades cardiovasculares, si a eso le seguimos sumando otros múltiples de patologías, encontramos que entonces, ¿cuál es el interés por atender aquí al gobierno nacional? No hay entonces financiación, existiendo los recursos. Entonces el malo es el distribuidor. ¿A quién entonces este gobierno, negando su responsabilidad? Es cumplir con lo que dice la Constitución. La Constitución nunca dijo dele $1.000.000 a las personas que están en la criminalidad, no, le dijo cumpla con los fines esenciales, mantener los derechos fundamentales, entre los que está la salud en Colombia. Pero Josías, ¿por qué solo hablar de este gobierno si el problema es de financiación? Según ese análisis que usted acaba de hacer, pues de esto se ha hablado desde gobiernos anteriores. Hay por lo menos registros 15 años atrás de gente en el sistema de salud levantando la mano y diciendo: es que la plata no alcanza. Si es un problema de financiación, ¿el problema empezó dónde? Pues es que aquí nos está hablando que el sistema no tuviera fallas, sino en cómo de manera menor puede afectar al ciudadano, y es lo que estamos viendo. Las personas están diciendo: me dieron en el gobierno de Uribe, de Santos, de Duque, todos recibían mis medicamentos, ¿por qué en este no? ¿Por qué este cambió las prioridades en su financiamiento? Eso hay que preguntárselo a Gustavo Petro. ¿Por qué esa intención siempre de asesinar, de desquitarse con la vida de los colombianos? Eso hay que preguntárselo. ¿Por qué dejó de ser prioridad en su gobierno la salud de los colombianos? José, yo comparto que acá el gobierno tiene una responsabilidad muy importante, creo que usted lo ha dicho, pero yo creo que también hay que bajarle un poco al tono y dejar de alarmar. Pues yo sé que usted tiene unos objetivos. No, pero ¿cómo así que no alarmémonos? Es que es la vida de los colombianos, ¿cómo nos vamos a alarmar? Perdón, porque digo una cosa, es que no es cierto que en los gobiernos de Uribe, Duque, Santos, sí entregaran siempre los medicamentos. Esto ha pasado muchas veces. Lo dicen los ciudadanos. El punto es, hoy está volviendo a pasar. Hay una responsabilidad del gobierno, hay que señalarla y hay que corregir. Yo creo que en eso podemos estar de acuerdo, pero no pintemos
un mundo de fantasía en el pasado que tampoco existía. Yo creo que eso es lo que nos permite también entender de forma global el problema para saber cuál es la solución, y en eso también, insisto, este gobierno tiene una responsabilidad muy importante. Pero Andrés, visto así, con que el sistema de salud en Colombia es un sistema en el que además hay un aseguramiento de la población del 99.5%, casi del 100% de cobertura, ¿la plata alcanza? ¿La plata alcanza cuando los colombianos se enferman más, cuando las enfermedades son más costosas, cuando los medicamentos valen más y cuando la tecnología va a una velocidad tan acelerada como la que puso la pandemia de acelerar y acelerar y acelerar los procesos para mejorar la salud de la gente? ¿Alcanza la plata que tenga un Estado o un gobierno? Pues fíjese, Camila, que en este punto yo tengo que coincidir con Josías en el sentido de cuáles son las prioridades o qué está priorizando este gobierno. Porque indudablemente, como usted lo menciona, si bien se han presentado diferentes inconvenientes, diferentes observaciones frente al sector salud, que esto es el sector salud en cabeza de un ministro, pues también es cierto que quien nombra a los superintendentes es el presidente. Y en ese sentido, ellos, lo decía Carlos, ellos son los que tienen que ejercer una labor de intervención, de vigilancia, pero esto lo que está conllevando es agravar la situación y la crisis de la salud. Entonces yo creo que sí hay que sentarse a identificar incluso dos puntos importantes. Uno es el que dice el Ministerio Público, en el que está mencionando que incluso el derecho constitucional protege el derecho a la salud. Claro, por supuesto que el derecho a la salud es un derecho constitucionalmente reconocido, pero ¿hasta qué punto? Y esto hay que decirlo vehementemente, ¿hasta qué punto están obligadas las personas a trabajar con ese desfinanciamiento? Si no se le paga, ¿yo cómo voy a entregar medicamentos? Y acá lo más preocupante es algo que toca Carlos y Josías. Uno es el tema de acaparamiento, pues delicadísimo que el presidente esté atacando o esté afirmando que está presentando una denuncia, bien lo decías tú al inicio de la conversación, una denuncia sin unos elementos de verdad de prueba suficientes para poder endilgarle un delito a Autifarma. Y ahora nosotros simplemente tenemos es que evidenciar que no existen soluciones, no están presentando una solución, sino que están mirando en el ojo retrovisor. Entonces yo sí considero que el presidente, en cabeza del sector salud y en cabeza de él mismo, pues debiese empezar a proponer una solución, por lo menos incluso un acercamiento un poco más institucional con el Congreso de la República a efectos de llegar a unas ciertas concertaciones en torno a esta crisis que se presenta. Pero mire, Camila, sobre todo decirle, el gobierno no tiene idea sobre esto del impacto fiscal. Hacienda ha dicho, planeación ha dicho, pero ya generó la crisis. Las administraciones que hoy tiene el Estado colombiano sobre EPS con la intervención, por lo menos como la nueva EPS, donde tiene más de 11, ha aumentado en un 72% las quejas de los ciudadanos a la hora de la atención. ¿Qué implica esto? Que bajo la administración de este gobierno, con la tesis de asfixiar a como dé lugar el sistema de salud, pues no ha mejorado. Entonces se lanzan a hacer el daño sin tener la medición de su propuesta o de su idea de propuesta. Del cuento nunca tuvieron idea de cuánto iba a costar, cuánta gente iba a ser afectada. ¿El cuento se refiere usted a la reforma a la salud? De ese cuentazo que dicen que se va a mejorar, pero están asfixiando. Y fíjese, si lo miramos, lo que conexa el tema de la reforma a la salud con otras. Si no hay buena atención de salud, ¿quién va a trabajar? Ahí está la reforma laboral, asfixia a los generadores de empleo. Y así sucesivamente. Vinieron a generar el caos porque es el país sin salud, sin trabajo, como lo necesita el petrismo para las elecciones del 2026. Esto es lo más irresponsable, jugar con la salud de los colombianos. Es que esto no distingue si es petrista o si es uribista. Son los colombianos que bajo una irresponsabilidad donde ya las instituciones le han dicho muchas veces desde la Procuraduría del Ministro de Salud, oiga señor, hay que reajustar lo de la UPC, las asociaciones de médicos le dicen, oiga, va por mal camino, va a extinguir, va a asfixiar el sistema de salud. Y aquí parece entonces que la Colombia humana se extinguió. Nunca estuvo dentro de la agenda defender el derecho a la salud, sino acabar la salud de los colombianos. Carlos, hablemos de lo que pasa para los colombianos que a esta hora nos ven y nos escuchan. La gente cuando va a una clínica o a un hospital o hace la fila en una de esas droguerías, pues poco le
le interesa si es petrista, uribista, duquista, fiquista, lo que quiere es que le entreguen un medicamento. Ya han pasado más de 13 meses de crisis en un sistema de salud donde están creciendo todos los indicadores negativos de manera acelerada. Dicho que hoy el problema es financiero, pero también político, porque esta es una decisión del presidente Petro con el gobierno y de su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ¿usted le ve una salida a esos millones de colombianos que están buscando un medicamento o una cita? ¿Hay algo que se les pueda decir de esperanza para resolver la crisis? Yo creo que está muy difícil, pero de todas formas este país por fortuna tiene otros escenarios donde hay pesos y contrapesos. Pongo el ejemplo de la Corte Constitucional, sí, no solamente con el tema de la UPC, sino también con los presupuestos máximos, que le ha dicho al gobierno, usted tiene que recalcular los recursos que le paga año a año a la salud y además usted tiene que pagar las deudas de presupuestos máximos que no se han pagado. Y en medio de eso, por lo menos, al principio también se mencionaba, este año ya se han hecho unos desembolsos de presupuestos máximos que estaban debidos y eso ayuda de alguna manera a generar pues por lo menos un movimiento de plata, una liquidez que le permita respirar en general a los distintos actores, buenos, malos, regulares, pero les permite tener un flujo para que se mueva y haya medicamentos y haya soluciones. Ahora, eso no va a ser una solución definitiva, creo que es difícil, yo quisiera darle mucha más esperanza a la gente que nos está escuchando, pero no veo una salida muy clara adelante. Yo quiero resaltar algo que me pareció muy valioso. La defensora del pueblo, Iris Marín, le envió una carta al ministro Jaramillo como el miércoles de esta semana, diciéndole necesitamos crear un puesto de mando unificado entre el ministerio, la defensoría y otras entidades representantes también del sector salud para mirar casos puntuales de cómo se está haciendo la distribución y la entrega de medicamentos para solucionar los problemas de atención a las personas. Yo creo que esa sí puede ser una salud importante y espero que el gobierno nacional acepte ese puesto de mando unificado propuesto por la defensora, porque sería una salida en tiempo real para estar haciendo este seguimiento y también para tener claro qué es lo que se está encontrando pues, en las distintas investigaciones que se hacen, qué es lo que se termina promoviendo, porque pues acá también hay que señalar que, como se mencionó al principio, el gobierno nacional, el ministro Jaramillo, presentó una denuncia en la fiscalía contra Audifarma y yo les digo una cosa, con mi experiencia pues de abogado ya de varios años y habiendo pasado por una facultad de Derecho, yo creo que es de las denuncias más mediocres que yo he visto en mi vida. Un estudiante de primer semestre llega a clase de Derecho Penal y le presenta eso al profesor, y el profesor le tiene que poner 1, no solamente por el contenido, porque no explica cuál es digamos, cómo se configura el presunto delito que están identificando, sino porque la información que muestran como antecedentes tampoco es clara, es muy confuso, muy poco claro para cualquier investigador entender cuántos son los pacientes que han sido afectados, porque hay unos números que no son claros cómo se enuncian, no se sabe cuántas dosis son las que no se han dado, no se sabe cuántos son los medicamentos que se tienen o no, porque utilizan unos tecnicismos que ni siquiera doctores expertos saben. Por ejemplo, yo invito a la audiencia a que revise el Twitter del doctor Jonathan García Ruiz, que ha hecho un ejercicio muy interesante explicando cómo funciona el sistema de dispensario de medicamentos en el país, y otros doctores con los que he hablado dicen al final uno no termina de entender cuáles son las cifras y los detalles, pero tal vez lo más grave de la denuncia que presentó el ministro Jaramillo es que no tiene una sola prueba relevante. La única prueba que anexa en la denuncia penal es... Y a un solo punto. No, ni siquiera la inspección, es un comunicado de prensa de la Supersalud, cuando debería anexar es el informe de auditoría de contraste espejo que se llama que fue el que presentó la Superintendencia de Salud. Entonces al final estamos ante una situación donde pues se presenta una denuncia cualquiera, vayan e investiguen, cuando ellos debieron haber sido quienes presentan todo ese material. Y en esto quiero reiterar o señalar una cosa muy importante. El presidente Petro se la pasa diciendo, es que acá se roban la plata. Igual lo hizo con el FOMAC, el Sistema de Salud del Magisterio Colombiano. Y hemos preguntado reiteradas veces desde la oficina de la representante Jennifer Pedraza, hemos preguntado a cuántas personas ustedes han denunciado penalmente, cuántos casos, qué delitos, cuántos millones, dónde, en qué ciudades, lugares, hechos, modos, circunstancias, etcétera.
no nos han dado respuesta. Porque acá se la pasan diciendo que roban, pero no dicen quiénes roban. Entonces creo que eso también es una irresponsabilidad del gobierno. Yo no digo que no haya ladrones, seguramente hay muchos ladrones en la salud. Eso, digamos, desafortunadamente es el país en el que vivimos. Pero el gobierno debería estar también resolviendo ese problema y no solamente tirando humo, porque a la final de ese humo termina todo el mundo Por eso, fregado. Carlos, pero es que aquí es donde se pierden los colombianos. Aquí es donde es difícil entender esta situación, porque está bien, no hay un gran escándalo de corrupción, por lo menos no denunciado por el gobierno, aunque sí lo vive diciendo en Twitter el presidente Petro. No tenemos información de un particular, una empresa, una EPS en un gran escándalo donde hoy estén hablando del robo de recursos. Si no es en corrupción, si no están en las EPS porque allá no llegaron los recursos que se tenían que desembolsar, si el gobierno dice que él ya giró la plata y pagó lo que tenía que pagar, entonces, Andrés, ¿dónde está la plata de la salud de los colombianos? Pues mira, que yo creo que Josías ya ha hecho un análisis integral al respecto y yo creo que se está guardando es para el 2026. Indudablemente esa consulta oportunista que pretende hacer el gobierno nacional, pues básicamente también va a generar, va a continuar o agravando este tipo de situaciones. Pero Camila, a propósito de lo que hablaba Carlos frente al tema de esos pesos y contrapesos, yo digamos que acá quiero felicitar, o en ese sentido, saber que se están presentando por parte de los congresistas o se está solicitando información legalmente obtenida en torno a conocer realmente qué es lo que está denunciando el ministro o incluso el mismo presidente Petro frente al sector salud. Es indispensable que los congresistas hagan ese ejercicio de control, que obtengan esos elementos de prueba siquiera para poder comprender un poco al presidente, porque simplemente él sale a decir o a denunciar, casi que pareciera eso es un comunicado de inconformidad frente a lo que se está presentando, y echarle la culpa ahora de pronto a los jueces, que en este caso yo creo que incluso las acciones de tutela ya no están funcionando, y ya lo que se está evidenciando por parte incluso en el Congreso de la República es que se está viendo un sistemático, yo creería, o se está generalizando, agudizando esa violación reiterada de derechos fundamentales, y eso puede decantar tal vez en un estado de cosas inconstitucionales frente al sector salud. Que es una decisión que tome la Corte. Carlos, quiero escuchar su opinión. ¿Dónde entonces está la plata en el análisis que acabamos de hacer? La plata en términos generales puede estar siendo invertida en el servicio de salud. Es que recordemos que acá hay un problema desde hace muchos años, más de 10 años, no ha habido un recálculo juicioso de la UPC, es decir, de la plata por paciente, y lo que se ha dicho es que hace falta plata, ¿sí? No, y que hace falta, digamos, la bolsa por paciente que transfiere el gobierno nacional es insuficiente, y esto no es solamente por culpa pero entonces con eso se cae la tesis de que el gobierno no ha pagado. El gobierno está pagando, lo que pasa es que no alcanza. ¿Es así? Parcialmente, porque no solamente la plata de la UPC la que es determinante en esta discusión, sino también de presupuestos máximos, y de ahí se pagan medicamentos. Entonces el punto es, hace falta plata para el sistema. Hay el no recálculo de la UPC, por ejemplo, también va asfixiando día a día el sistema y termina generando deudas. Los prestadores terminan gastando más de lo que están recibiendo, y eso genera unas dificultades bien grandes. Pero el punto es, hay una necesidad de recursos crecientes. El gobierno incluso ha invertido, eso también es cierto, ha invertido más que otros gobiernos en salud, pero sigue siendo insuficiente. Y pues no tenemos unos grandes hechos ni pruebas de que se estén robando de forma significativa la plata. Insisto, puede que haya lugares donde sí. Desde es un más, peso la denuncia importa. penal, termino con esto, la denuncia penal que presenta el ministro no es por robo de recursos, por ejemplo, es por acaparamiento, y que son otro tipo de conductas. Entonces, la plata en términos generales se está gastando, pero insisto, es insuficiente. Camila, pero miremos la secuencia, hasta aquí dónde nos llevan, pero miremos desde dónde nace esto. Veníamos en un funcionamiento de un sistema que no era perfecto, pero empieza el presidente Petro a decir... Con miles de tutelas al año. Sí, no de la manera que se ha incrementado ahora, que se ha incrementado en un 72%, y sale Petro diciendo dos cosas: oiga, vamos a mirar la campaña del 2026, renglón seguido dice, se van a caer una tras otra. Hoy, ¿qué tenemos?
una cantidad de colombianos en serio riesgo de perder su vida, y el presidente está hablando de elecciones del 2026. Ahora, aquí se ha dicho que no hay corrupción. ¿Cómo así que no? ¿Cómo así que no? Entonces, ¿qué significa la corrupción de la unidad de gestión de riesgo? Si ese dinero no se lo hubieran robado, entre otros por denuncias de su propio director del momento, que llegaron contratos a grupos ilegales como el ELN, pues no estaríamos en esto, porque nos habían dicho que si la plata no se la robaban alcanzaba, y ahora están diciendo que no alcanza. Entonces aquí la corrupción de este gobierno sí nos está pasando factura, incluyendo al sector Aunque salud. esa plata no era para el sector de la salud, la que se perdió en los carrotanques era una plata para atención del riesgo, que también falta hoy, Y quedó. porque dice el director de la unidad de gestión del riesgo que se necesita para las lluvias. ¿Y quiero? En la salud, Josías, ¿dónde está la plata? La plata hay que preguntarse primero al ejecutor del gasto, que es en este caso el ministerio y la responsabilidad política. Pero esa respuesta del ya la dio el presidente. ministro Guillermo Alfonso No, pero Jaramillo. el ministro no ha dado una respuesta técnica. Lo que ha hecho es el inicio de una respuesta No, perdóneme, con en una esto sí, estrategia de en esto sí lo rumorología. tengo, en esto sí De lo tengo que rumorología. contradecir, porque Pero- hay un informe de la ADRES, el pagador, el Banco de la Salud es la ADRES, y hay un informe de la ADRES del giro mensual que se ha hecho diciendo estamos pagando la UPC. Si ¿Y la no le han hecho plata que hay, seguimiento? si la plata que hay del gobierno se giró y están los pagos a esa CPS, ¿no será más bien, como dice Carlos, que el problema es que la plata no alcanza, no que la plata esté guardada pensando en política del otro año? Pues yo no quiero pasar a Petro ni al ministro Jaramillo como ingenuo o inocente por esta crisis. Claramente ellos lo que ponen aquí no son denuncias, sino en marcha las estrategias de rumorología. Hoy la gente en la calle está diciendo es que no quieren dar la droga. ¿Vía qué? Vía rumorología. ¿A dónde está la bodega? ¿Cuántas cantidades? No, pero de lo que puso a rodar desde un inicio el presidente y el ministro es rumorología. Política, están haciendo política y la gente se está muriendo. Esta estrategia no es nueva, la puso en práctica Chávez, entre otros países que tenían sistemas de salud admirables. Y quiero decirle a la gente, porque en rumorología están diciendo que el sistema de salud colombiano era uno de los peores. No, señores, a diferencia del sistema de salud, por lo menos de Estados Unidos, en Colombia sí es solidario, y la gente que no entiende esto vamos a explicársela. Contributivo y subsidiado. ¿Qué significa? El contributivo es el que a cada trabajador le deducen y demás porque paga para una atención en salud, y quien no tiene esos altos ingresos o ingresos está en el sistema subsidiado, es decir, le están ayudando. En Estados Unidos no existe ese sistema. Si usted no paga su salud, se muere en una puerta de su casa. En Estados Unidos la cobertura no es del 99% como lo tenemos en Colombia. Entonces, ¿cuál es la intención de acabar con el sistema de salud en Colombia? Y hay que decirle una reflexión a la gente para que también vía rumorología empiece a compartirlo con sus familiares. Todos tenemos un amigo, un sobrino, un familiar, un vecino que viaja, que viene desde el exterior a hacerse sus operaciones médicas, entre otras, a Colombia. ¿Por qué no van al de Venezuela? ¿Por qué no van al de Cuba? Porque el nuestro sí es admirable, como lo ha dicho, y que en este gobierno ha disminuido, ha bajado en el ranking internacional más de 38 puestos. Entonces no es lo mismo tener la dirección del país con la intención clara de sacar adelante el sistema de salud, como cuando usted se propone acabar la salud, insultar a nuestros médicos, y hoy por cuenta de esa irresponsabilidad muchos ciudadanos están a las bordas de perder la vida. Camila, mire, yo quiero... No, si quiere sigue. No, simplemente que al final del día usted pregunta que los colombianos requieren una respuesta, y yo creo que al final del ejercicio lo que uno ve es una falta de planeación frente a la asignación de los recursos en el sector salud, porque si asumiendo la buena fe de los informes que presentan la ADRES o que presenta el secretario de Hacienda, o incluso lo mismo está diciendo Carlos, que a partir del Congreso, desde el Congreso de la República se está haciendo o se está evidenciando que en efecto se están realizando los pagos, pues acá lo que realmente está de manera certera evidenciado es que el presidente Petro no tuvo una planeación específica frente a este sector, y básicamente por algo es que los recursos no están alcanzando. Entonces yo creo que es indispensable decir que realmente la ciudadanía, y lo que dice José es cierto. Al final del día las personas no entienden cómo no alcanza la plata en el sector salud, pero cómo si estamos promoviendo ahora una consulta. Entonces digamos que eso realmente hay que explicárselo bien a las personas, pero en todo caso yo creo que para mí el ejercicio termina siendo es que en efecto
no hay un principio claro de planeación, y en el sector salud realmente pues mire que ahí es un... Andrés, pero entonces la pregunta que nos queda aquí en el escenario es, ¿fueron girando sin planeación, sin ejecución, con seguimiento? Entonces, ¿dónde estaba la superintendencia? ¿Fueron girando así por así? Mayor y más aún cuando él es el que nombra esos cargos. O sea, yo lo repito, el superintendente de salud es nombrado por el presidente. Entonces, ¿qué ha pasado con esa vigilancia? Carlos, señor. Yo quisiera hacer dos comentarios que me parecen importantes. El primero, de forma sobre este tipo de debates. Yo no puedo entender de verdad, me parece irresponsable, Josías, que usted mencione primero que no le gusta la rumorología del gobierno, pero después diga que, digámosle a la gente que por rumorología le digan a sus familiares. Que reflexionemos si es verdad o no que tenemos amigos que viajan a hacer sus operaciones médicas en Colombia. Perdón, yo estuve callado mientras usted intervenía. No juguemos a que la rumorología de un lado sirve y la del otro no. Yo creo que acá hay que ser serios. No es serio decir que la plata se la están guardando para las elecciones. He dicho y he sido muy crítico del gobierno en este tema de salud. Ustedes me han escuchado. Pero no podemos decir que se la están guardando para elecciones y no hay evidencia alguna. Si la hay sería muy grave, por favor, preséntenla. Pero me parece importante señalar que sí ha habido muchos sectores de la salud, docentes, profesores, expertos, que han mencionado que hay un tema de insuficiencia de recursos para el sistema y ahí se explica por qué la plata no alcanza. Esa era la primera reflexión. Pero la segunda, muy importante, es que hay otro punto que la gente tiene que saber. El gobierno dice, por eso es que no vamos a pagar ninguna deuda con la CPS porque se están robando la plata. Ya dijimos que no hay evidencia suficiente. Y dos, dicen que todos los problemas que están hoy presentándose en la salud se resuelven con la reforma. Yo quiero señalar algo bien importante. Lo de las deudas de la CPS, la reforma trae 3 fórmulas para resolverlas supuestamente. La primera, hacer acuerdos con la CPS. Eso ya está legalmente facultado, es decir, eso no se necesita reforma para esa primera solución. La segunda es a través de quitarle los ahorros de los trabajadores que están en los fondos de los trabajadores. Se me escapa acá el concepto. Las cajas de compensación familiar, quitarles ese ahorro de las cajas de compensación familiar y trasladárselo a las EPS que sean de cajas de compensación para salvar sus deudas. Es decir, quitarle la plata a los trabajadores para salvar a las EPS. Eso me parece bastante cuestionable, más de un gobierno que dice que es de izquierda quitar la plata a los trabajadores para pagarle a los privados que supuestamente se la están robando. Y la tercera es que se endeuden las EPS para pagar esos recursos, que es una posibilidad que podría viabilizarse no necesariamente a través de una ley. ¿A qué voy con todo esto? Es que la reforma a la salud tampoco tiene soluciones efectivas para este problema del que estamos hablando. Son soluciones o que ya existen o que terminan siendo incluso más lesivas con el bolsillo de los y las trabajadoras que hemos venido haciendo unos aportes a las cajas de compensación familiar. Entonces tampoco tenemos la solución en esa reforma y pues, que además a mi juicio es una de las peores reformas que ha presentado este gobierno. Claro, pero Andrés, se nos está acabando el tiempo y entonces llega Carlos al tema de la reforma. La reforma a la salud a esta hora, mientras estamos aquí subidos en el andén, es un proyecto que está en la mitad del camino legislativo. Falta saber si logra o no pasar por la Comisión Séptima del Senado de la República, donde ya se hundió la reforma laboral. Si no pasa la reforma a la salud en el Congreso, si no hay más plata para inyectarle al sector salud, al menos hasta ahora en el planteamiento que hay de finanzas públicas, porque lo que está diciendo justo esta semana el nuevo ministro de Hacienda es que todo lo contrario, que hay que hacer una nueva reforma tributaria o ley de financiamiento, póngale el nombre que quiera. Si no es vía reforma a la salud, si no es con nueva plata, ¿qué va a pasar? ¿Para dónde va esto? Camila, mire, lo primero que hay que evidenciar es que Carlos ha puesto 3 puntos importantes frente a la posible solución. Pero hay que analizar realmente si hay un ánimo conciliatorio por parte del gobierno nacional, que yo creo que no lo hay, porque el primer aporte que hace Carlos es referente a llegar de alguna manera concertada con las EPS, pero la manera concertada por parte del gobierno nacional es presentarles inmediatamente una denuncia penal por acaparamiento sin pruebas algunas. Entonces uno dice, oiga, realmente el gobierno nacional quiere
buscar una concertación real con el gobierno, con el Congreso de la República, pues yo creo que difícilmente se va a dar. Y en ese orden de ideas yo creo que hay que buscar, si bien esos mecanismos que propone Carlos me parecen incluso coherentes y lógicos, pero yo sí creo que indudablemente, así se quiera de pronto, y lo digo respetuosamente, desviar la atención, los colombianos no pueden seguir soportando que existan recursos para algún otro tipo de en este caso la consulta, pero que correlativamente no hayan recursos para la salud. Entonces yo creo que si no pasa la consulta en el Senado de la República, por ejemplo, su propuesta es que la plata se venga a la salud y se resuelve esta crisis. No. Yo lo que pienso es que desde parte del Ejecutivo, como ordenador del gasto, ellos son los que tienen que llamar a una concertación general específica con cada uno de ellos para lograr mirar si atendiendo a esos puntos críticos se endeudan o qué van a hacer, si van a realizar un plan de pagos, alguna concertación real, pero con un ofrecimiento real también que se pueda materializar en los pagos que se están adeudando. O sea, para usted esto es más voluntad política que económica. Por supuesto, para mí es voluntad política. Josías, ¿cuál es la solución a esta crisis que parece no tenerla? Claro que el camino está claro, está definido de cómo hacer para que la plata alcance, y una de ellas es recortar el gasto burocrático que este gobierno ha aumentado de manera significativa. ¿Cómo es posible que mientras estamos hablando cómo comprar aquí los medicamentos, aquí se han abierto más de 19 delegaciones diplomáticas en África, entre otras? Lo de la consulta y gastarse 600 mil millones es lo nuevo que aparece, pero este gobierno ha estado incrementando los contratos de prestación de servicio para sus amigos sin el cumplimiento de los requisitos mínimos para contratar, ha creado nuevas embajadas. Entonces aquí el panorama para saber cómo nos puede rendir la plata sí está claro. Lo que quieren entonces decir el gobierno es: ustedes endéudense, arreglen ustedes el problema de la salud, pero yo no me incomodo. A mí las embajadas en África yo no las muevo, es lo que está diciendo. Eso no lo podemos permitir. Y ahora yo le diría a Carlos, no puede uno caer en la ingenuidad doble vez, como en el 2022 cuando los sectores apoyaron a Petro, decir que ahora porque no hay ninguna evidencia no va esta crisis a cobrar vidas de los colombianos y que está propiciada para ganar elecciones en el 2026 por el petrismo. No, en el 2022 decían, no, es que no hay ningún elemento probatorio, pese a ya tener todas las militancias y las pruebas evidentes que decía Gustavo Petro para hacer con Colombia. Entonces, aquí lo que tenemos es una evidencia ya ahora sí concreta que no se puede ignorar y no se puede pasar por ingenuo. Yo entiendo algunos sectores políticos que quieren decir, lo apoyamos porque queríamos estar en el gobierno, pero ahora no queremos estar en la foto. Eso es otra cosa. Pero en esta crisis que este gobierno ha generado, también tiene una responsabilidad política aquellos los que lo apoyaron en las campañas del 2022. Eso hay que dejarlo claro. Si recortamos el derroche, si recortamos el gasto, claro que la plata rinde, y si no se la roban, si no tenemos entonces una segunda versión de la UNGRD, seguramente podemos hablar de pagar y comprar los medicamentos, pero que hoy abunde los escándalos de corrupción, que hoy haya cero interés, cero seriedad, cero planeación, ejecución, seguimiento por parte del gobierno frente a la ejecución de los recursos. Eso sí es estar en el peor escenario, y que muchos prefieran ignorarlo, lavarse las manos, tiene una responsabilidad política. Carlos, para terminar, ¿usted ve solución en esta crisis? Yo insisto que creo que la mejor solución que se ha planteado hasta el momento para la crisis, no en general para todos los problemas de la salud, es crear ese PMU que propone la Defensora del Pueblo, donde se pueda hacer un seguimiento, un espacio de concertación, mirar casos puntuales e ir resolviendo las necesidades de la gente, que es lo más importante antes de sacar cualquier anuncio político que termina siendo funcional tanto para el gobierno, pero también para muchos detractores del gobierno, porque juegan electoralmente en este escenario. Yo creo que es importante que la gente intente como maciar un poquito, entender con más detalle qué es lo que está pasando, y sobre todo quienes tengan problemas en la atención, quienes no reciban el medicamento, por favor deben hacer las denuncias ante la Superintendencia de Sociedades, porque esos indicadores de denuncias, de quejas, son muy importantes a la hora de demostrar dónde están las fallas y también de buscar soluciones efectivas. Por lo pronto, la Fiscalía General de la Nación es la que tiene aquí la última palabra, en particular para que podamos saber en Colombia si hay o no acaparamiento de medicinas. La medicina es un bien de primera necesidad y por eso acapararla es un delito. Así que habrá que ver si el gobierno logra demostrar la que se ha convertido en su denuncia contra Audi Pharma.
Bueno, solo contra Audifarma, aunque las filas siguen aumentando en todos los dispensarios, pero al final solo se denuncia a las directivas de Audifarma, que son el gran enemigo político que ve hoy el presidente de la República, Gustavo Petro. Lamentablemente esta es una discusión que termina con la conclusión de que la solución está muy lejos, de que la gente seguirá haciendo filas buscando medicamentos y mientras tanto la salud de muchos se está deteriorando. Don Carlos, gracias, nos vemos, nos oímos la próxima semana. Le anoto aquí su insistencia en la mesa, esa que cita la defensora del pueblo, a ver si alguien lo escucha y al final se sientan a conversar. Así es, ojalá sea así y la próxima semana tengamos mejores noticias que las que tuvimos esta semana y también en el fútbol, qué triste lo de la selección. Bueno, a usted le faltaba esa cuñita, usted que es el más futbolero de la mesa. Josías, gracias por haberse subido al andén. Nos vemos, nos oímos la próxima semana. Un gusto, Camila. Aquí estamos para debatir, para defender a los pacientes que hoy Petro quiere, está asesinando. Y escucharon ustedes también a Andrés, el que está con nosotros en el andén. Andrés Vera, concejal del municipio de Chía. Andrés, gracias por haberse subido al andén. A ustedes gracias por el espacio, a Carlos, a Josías y por supuesto que acá estaremos siempre pendientes para dar nuestros aportes. Esta semana, la que está comenzando, hay de nuevo mesa técnica para fijar la UPC, al menos intentando escucharse, a ver si alguien en el sector salud llega a un consenso. Usted puede seguir opinando, también puede participar, contarnos su caso, el de su familiar o ser querido, usando numeral El Andén en todas las redes sociales. Por lo pronto, nos vemos, nos oímos la próxima semana. Chao. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.